¿Qué fue el Holocausto? El Holocausto data de las fechas de 1933 a 1945. Fue la persecución y el asesinato sistemático de aproximadamente 6 millones de judíos europeos, auspiciados por el régimen alemán nazi y sus colaboradores. El Museo Conmemorativo del Holocausto de Estados Unidos define los años del Holocausto de 1933 a 1945. La era del Holocausto comenzó en 1933 cuando Adolf Hitler y el partido nazi llegaron al poder en Alemania. Terminó en 1945 cuando las potencias aliadas derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El Holocausto también se denomina a veces Shoah, palabra hebrea que significa catástrofe. Cuando llegaron al poder en Alemania, los nazis no empezaron a llevar a cabo asesinatos en masa de inmediato. Sin embargo, rápidamente empezaron a utilizar al gobierno para atacar y excluir a los judíos de la sociedad alemana. Entre otras medidas antisemitas, el régimen alemán nazi promulgó leyes discriminatorias y organizó la violencia contra los judíos de Alemania. La persecución nazi de los judíos se volvió cada vez más radical de 1933 a 1945. Esta radicalización culminó en un plan de que los líderes nazis denominaron la solución final al problema judío. La solución final fue el asesinato masivo, organizado y sistemático de los judíos europeos. El régimen alemán nazi llevó a cabo este genocidio de 1941 a 1945. ¿Por qué los nazis tenían a los judíos en la mira? Los nazis atacaron a los judíos porque eran radicalmente antisemitas. Esto significa que tenían prejuicios contra los judíos y los odiaban. De hecho, el antisemitismo fue el principio básico de su ideología y el fundamento de su visión del mundo. Los nazis acusaban falsamente a los judíos de ser los causantes de los problemas sociales, económicos, políticos y culturales de Alemania. En particular, los culpaban de la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial en 1914 a 1918. Algunos alemanes se mostraron receptivos a estas afirmaciones nazis. La ira por la derrota de la guerra y la crisis económicas y políticas que le siguieron contribuyendo a aumentar el antisemitismo en la sociedad alemana. La inestabilidad de Alemania durante la República de Weimar 1918 a 1933 y el temor al comunismo y las crisis económicas de la Gran Depresión también hicieron que muchos alemanes se mostraran más abiertos a las ideas nazis, entre ellas el antisemitismo. Sin embargo, los nazis no inventaron el antisemitismo. Este es un prejuicio antiguo y extendido que ha adoptado muchas formas a lo largo de la historia. En Europa se remonta a la antigüedad en la Edad Media del 500 a 1400. Los prejuicios contra los judíos se basaban principalmente en las primeras creencias y pensamientos cristianos, en particular el mito de que los judíos fueron responsables de la muerte de Jesús. Las sospechas y la discriminación arraigadas en los prejuicios religiosos continuaron a principios de la Europa moderna en 1400 a 1800. En esa época, los líderes de la gran parte de la Europa cristiana aislaron a los judíos de la mayoría de los aspectos de la vida económica, social y política. Esta exclusión contribuyó al estereotipo de los judíos como intrusos. A medida de que Europa se volvió más secular, muchos lugares eliminaron la mayoría de las restricciones legales contra los judíos. Sin embargo, esto no representó el final del antisemitismo. Además, el antisemitismo religioso en los siglos XVIII y XIX se impusieron en Europa otros tipos de antisemitismo. Estas nuevas formas fueron el antisemitismo económico, el nacionalista y el racial. En el siglo XIX, los antisemitistas afirmaron falsamente que los judíos eran responsables de muchos males sociales y políticos de la sociedad moderna e industrial. Las teorías de la raza, la eugenesia y el darwinismo social justificaban falsamente estos odios. Los prejuicios nazis contra los judíos se basaban en todos estos elementos, pero especialmente en el antisemitismo racial. El antisemitismo racial es una idea discriminatoria de los judíos son una raza separada e inferior. El partido nazi promovió una forma particularmente virulenta de antisemitismo racial. Era fundamental para la visión que el partido tenía del mundo basada en la raza. Los nazis creían que el mundo estaba dividido en distintas razas y que algunas eran superiores a otras. Consideraban que los alemanes eran miembros de la raza
aria, que supuestamente era la superior. Afirmaban que los arios estaban engarzados de una lucha por una existencia con otras razas inferiores. Además, los nazis creían que la llamada raza judía era la más inferior y peligrosa de todas. Según los nazis, los judíos eran una amenaza que había que eliminar de la sociedad alemana. De lo contrario, insistían los nazis, la raza judía corrompería y destruiría permanentemente al pueblo alemán. La definición de judío que tenían los nazis basadas en la raza incluía muchas personas que se identificaban como cristianas o que no practicaban el judaísmo. ¿Dónde tuvo lugar el Holocausto? El Holocausto fue una iniciativa de Alemania nazi que tuvo lugar en toda Europa, controlada por Alemania y el Eje, a efecto de casi toda la población judía de Europa en 1933, a más de 9 millones de personas. El Holocausto comenzó en Alemania después de que Adolf Hitler fue nombrado canciller en 1933. Casi de inmediato el régimen alemán nazi, que se autodenominó Tercer Reich, excluyó a los judíos de la vida económica, política, social, cultural en Alemania. A lo largo de la década de 1930, el régimen posicionó cada vez más a los judíos a un régimen emigrante. Sin embargo, la persecución nazi de los judíos se extendió más allá de Alemania. Durante la década de 1930, Alemania nazi aplicó una política exterior agresiva. Esto culminó con la Segunda Guerra Mundial, que comenzó en Europa en 1939. La excepción territorial antes y durante la guerra acabó para poner a más de millones de judíos bajo control alemán. La excepción territorial de Alemania nazi comenzó en 1938 a 1939. Durante este tiempo, Alemania se anexió la vecina Australia y ocupó el territorio checo de los suetes. En el 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi inició la Segunda Guerra Mundial, que era en 1939 a 1945. Al atacar a Polonia durante los 2 años siguientes, Alemania, que invadió y ocupó gran parte de Europa, incluso región occidental de la Unión Soviética. Ahora bien, la conquista alemana en 1939 a 1942 en Europa. En la Segunda Guerra Mundial, Alemania buscaba derrotar a sus oponentes en una serie de campañas breves en Europa. Alemania rápidamente invadió gran parte de Europa y se mantuvo victoriosa durante más de 2 años. Alemania derrotó y ocupó Polonia, atacada en septiembre de 1939, Dinamarca en abril de 1940, Noruega en abril de 1940, Bélgica en mayo de 1940, Holanda en mayo de 1940, Luxemburgo en mayo de 1940, Francia en mayo de 1940, Eslovaquia en abril de 1941 y Grecia en abril de 1941. Sin embargo, Alemania no derrotó a Gran Bretaña, que estaba protegida del ataque alemán terrestre por el Canal de Mancha y la Marina británica. El 22 de junio de 1941, las fuerzas de Alemania invadieron sorpresivamente la Unión Soviética, pero Alemania demostró ser incapaz de derrotar a la Unión Soviética, que junto a Gran Bretaña y Estados Unidos cambiaron el rumbo de la batalla y derrotaron finalmente a Alemania en mayo de 1945. ¿Cómo persiguieron la Alemania nazi y sus aliados y sus colaboradores al pueblo judío? En 1939 a 1945, la Alemania nazi, sus aliados y sus colaboradores aplicaron una amplia gama de políticas y medidas antijudías.
Estas políticas variaban de un lugar a otro, así como otros judíos vivieron el holocausto de la misma manera, pero todos los casos de millones de personas fueron víctimas de persecución simplemente por ser identificadas como judías. En todos los territorios controlados por Alemania y los países aliados, la persecución de los judíos fue inmensamente general. Ahora bien, se puede distinguir de dos formas: discriminación legal en forma de leyes y diversas formas de identificación y exclusión pública. ¿En qué consistió la solución final del problema judío? La solución final del problema judío nazi fue en el asesinato masivo, deliberado y sistemático de los judíos europeos. Fue la última etapa del Holocausto y tuvo como lugar en el año 1941 a 1945. Aunque todos los judíos fueron asesinados antes de que comenzara la solución final, la gran mayoría de las víctimas judías fueron asesinados en este periodo. También tenemos que tener en cuenta que la parte de la solución final de Alemania nazi fue cometida en asesinatos en masa en una escala sin precedentes. Habían dos métodos principales para matar. Uno de los métodos era fusilamiento masivo. Las unidades alemanas nazis llevaron a cabo el fusilamiento masivo en las fuerzas de los pueblos ciudadanos en aldeas y toda Europa. Las unidades alemanas que perpetraron los fusilamientos masivos en Europa Oriental eran especializados en la WS y la policía. Los batallones de la policía y el orden de las unidades del ejército alemán proporcionaban apoyo lógico y mano de obra. Algunas unidades también llevaron a cabo masacres en muchos lugares. Las unidades auxiliares locales que trabajaban en el WS y la policía participaban en los fusilamientos masivos que están unidades auxiliares que estaban formadas por funcionarios civiles, militares y policías locales. Aproximadamente 2 millones de judíos fueron asesinados en fusilamiento masivo o en camionetas de gaseo en los territorios que formaban parte de Alemania. Si les hablaré acerca de los campos de concentración nazis, qué eran y en qué consistían. Los campos de concentración se crearon desde 1933 hasta 1945 durante la Alemania nazi, donde operaron más de 1000 campos de concentración dentro de su territorio, en todas partes de Europa y especialmente en la Alemania nazi. Los primeros campos de concentración se establecieron en marzo de 1933, inmediatamente después de que Adolfo Hitler se convirtiera en el canciller de Alemania. Estos centros de exterminio se construyeron principalmente con el único propósito o fin primordial de asesinar eficazmente a los judíos en una gran escala. El principal medio de asesinato que se aplicaba en estos lugares era el gas venenoso, emitido en cámaras de gas selladas o también en camionetas. Los introducían ahí para que estos se asfixiaran a través de este gas. El campo de concentración más grande construido durante la Alemania nazi es el campo Auschwitz. Acá les adjunto su nombre y una pequeña fotografía acerca de cuál es. Este era el más grande establecido por los alemanes, ya que era un complejo de campos que poseía un campo de concentración y uno de exterminio, así como también uno de trabajos forzados. Estaba ubicado cerca de Cracovia, Polonia, y pues albergaba a cientos de miles de personas, ya que no era una sola instalación, sino que eran varias instalaciones juntas. Sobre la entrada de este mismo había un cartel que estaba escrito en alemán, acá se los adjunto, el cual significaba: el trabajo te hace libre,
pero en realidad lo que ocurría era todo lo contrario, ya que el trabajo se convertía en otra forma de genocidio que los nazis llamaron algo así como exterminación a través de trabajo. Las víctimas que se lograban liberar de la muerte inmediata en las cámaras de gas era porque eran seleccionadas para trabajar sistemáticamente, siendo despojadas de su identidad individual. Un rasgo característico de estos lugares era de que se les afeitaban la cabeza y les tatuaban un número de identificación en el brazo izquierdo para tener una especie de contabilización de todas las personas que había en determinados campos de concentración. Las autoridades alemanas contribuyeron mucho al reclutamiento, ya que con ayuda de aliados y otros colaboradores transportaban a judíos de toda Europa a estos centros de exterminio. Muchas veces la forma en las que lo llevaban eran horribles, tal cual es la condición de los transportes, por así decir, que por lo general eran trenes en donde les tenían que permanecer de pie, a veces durante días, hasta que el tren llegaba hacia su destino. Cabe resaltar que en estos vagones no habían baños y pues prácticamente tenían que hacer sus necesidades fisiológicas dentro de ahí. Casi 2.7 millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados en los 5 centros de exterminio mayores o los más grandes que tuvo la Alemania nazi, puesto que fueron tantos los que creo que no se tenía una contabilización exacta, mas sin embargo entre tantos resaltaban 5, en donde uno de los principales, que era el mayor, como se lo mencionaba anteriormente, era Schwitters. Acá junto su nombre. Hablando acerca de los campos de concentración, pero ¿quién fue el encargado de llevar a cabo el holocausto y la solución final? Bueno, hubo muchas personas responsables de llevar a cabo el holocausto y la solución final, pero en el más alto nivel se encuentra Adolf Hitler, quien fue quien inspiró, ordenó y aprobó el genocidio de los judíos en Europa. Sin embargo, Hitler no actuó solo, tampoco presentó un plan exacto de cómo empezar este genocidio. Para la aplicación de la solución final, otros líderes nazis fueron quienes coordinaron y planificaron, así como implementaron acciones para poder llevar a cabo todos estos asesinatos en masa. ¿Quiénes fueron las otras víctimas de la persecución y los asesinatos masivos de los nazis? El Holocausto se refiere específicamente a la persecución y el asesinato sistemáticos de 6 millones de judíos. Sin embargo, también hubo millones de otras víctimas de persecución y del asesinato a manos de los nazis. En la década de 1930, el régimen atacó a una serie de supuestos enemigos dentro de la misma sociedad alemana. A medida que los nazis extendían su alcance durante la Segunda Guerra Mundial, hubo millones de otros europeos que también se vieron sometidos a la brutalidad nazi. Los nazis calificaban a los judíos como el enemigo prioritario. Sin embargo, también atacaron a otros grupos por consolidarlos amenazas para la salud, la unidad y la seguridad del pueblo alemán. El primer grupo al que atacó el régimen nazi fue el de los opositores políticos. Entre ellos habían funcionarios y miembros de otros partidos políticos, así como activistas sindicales. Entre los opositores políticos también habían personas que simplemente eran sospechosas de oponerse o criticar al régimen nazi. Los enemigos políticos fueron los primeros en ser encarcelados en los campos de concentración nazis. Los testigos de Jehová también fueron encarcelados en prisiones y campos de concentración. Fueron detenidos porque se negaban a jurar lealtad al gobierno y a servir al ejército alemán. El régimen nazi también atacó a los alemanes cuyas actividades se consideraban perjudiciales para su sociedad. Entre ellos se encontraban hombres acusados de homosexualidad, personas acusadas de ser delincuentes profesionales o habituales y los llamados asociales, personas identificadas como vagabundos, mendigos, prostitutas, proxenetas
y alcohólicos. Decenas de miles de estas víctimas fueron encarcelados en prisiones y campos de concentración. El régimen también persiguió y esterilizó por la fuerza a los afroalemanes. Las personas con discapacidades también fueron víctimas del régimen nazi. Antes de la Segunda Guerra Mundial, los alemanes se consideraban que tenían padecimientos hereditarios supuestamente insalubres, eran esterilizados por la fuerza. Una vez iniciada la guerra, esta medida nazi se radicalizó. Se consideraba que las personas con discapacidades, especialmente las que vivían en instituciones, era una carga genética y económica para Alemania. Estas personas fueron víctimas de asesinato en el dominado programa de eutanasia. El régimen nazi empleó medidas extremas contra los grupos que se consideraba que eran enemigos raciales, ideológicos o de la civilización. Entre ellos se encontraban los gitanos, los polacos en particular, los intelectuales y las élites polacas, y los funcionarios y prisioneros de guerra soviéticos. Los nazis perpetraron asesinatos en masa contra estos grupos. La pregunta es, ¿cómo terminó el Holocausto? El Holocausto terminó en mayo de 1945, cuando las principales potencias aliadas, Gran Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética, derrotaron a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. A medida que las fuerzas aliadas avanzaban por Europa en una serie de ofensivas, invadieron los campos de concentración. Ahí liberaron a muchos prisioneros sobrevivientes, muchos de los cuales eran judíos. Los aliados también encontraron y liberaron a los sobrevivientes de las llamadas marchas de la muerte. Estas marchas forzadas consistían en grupos de prisioneros judíos y no judíos de los campos de concentración, quienes habían sido evacuados a pie bajo la vigilancia de las SS. Sin embargo, la liberación no fue el final de la pesadilla. Mientras intentaban construir una nueva vida, muchos sobrevivientes del Holocausto se enfrentaron a continuas amenazas de antisemitismo violento y el desplazamiento. Muchos de ellos habían perdido a sus familiares, mientras que otros trataron durante años de localizar a sus padres, hijos y hermanos desaparecidos. ¿Cómo sobrevivieron algunos judíos al Holocausto? A pesar de los esfuerzos de la Alemania nazi por asesinar a todos los judíos de Europa, algunos judíos sobrevivieron al Holocausto. Lograron sobrevivir de diversas maneras, pero en cada caso esto solo fue posible gracias a la confluencia de circunstancias, decisiones, ayuda de otros, tanto judíos como no judíos, y pura suerte. Sobrevivencia fuera de la Europa controlada por Alemania. Algunos judíos sobrevivieron al Holocausto al escapar de la Europa controlada por los alemanes. Antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de judíos emigraron a la Alemania nazi a pesar de enfrentar fuertes impedimentos migratorios. Los que emigraron a Estados Unidos, Gran Bretaña y otros lugares fuera del control alemán se pusieron a salvo de la violencia nazi. Incluso después del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, algunos judíos lograron escapar de la Europa controlada por los alemanes. Por ejemplo, unos 200,000 judíos polacos huyeron de la ocupación alemana de Polonia. Estos judíos sobrevivieron a la guerra en duras condiciones después de que las autoridades soviéticas los deportaran hacia el interior de la Unión Soviética. Sobrevivencia en la Europa controlada por los alemanes. Una cantidad menor de judíos sobrevivió dentro de la Europa controlada por los alemanes. En muchos casos lo lograron con ayuda de rescatistas. Hubo esfuerzos de rescate que variaron desde los actos aislados hasta las redes organizadas, grandes y pequeñas. En toda Europa hubo personas no judías que corrieron graves riesgos para ayudar a sobrevivir a sus vecinos, amigos a desconocidos judíos. Por ejemplo, buscaban escondites para los judíos, conseguían documentos falsos que ofrecían identidades cristianas para protegerlos o les proporcionaban alimentos y suministros. Otros judíos sobrevivieron como miembros de movimientos de resistencia partisana. Por ejemplo, algunos judíos lograron sobrevivir a pesar de tenerlo todo en contra, al encarcelamiento en los campos de concentración, los guetos e incluso los centros de exterminio.
Consecuencias. Aunque el Holocausto terminó al mismo tiempo que la guerra, el legado de terror y genocidio no desapareció. Para cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, 6 millones de judíos y millones de otras personas habían muerto. La Alemania nazi, sus aliados y sus colaboradores devastaron o destruyeron por completo a miles de comunidades judías en toda Europa. Después del Holocausto, los judíos que sobrevivieron se enfrentaron a menudo a la traumática realidad de haber perdido a toda su familia y a su comunidad. Algunos pudieron volver a casa y optaron por rehacer su vida en Europa. Muchos otros tenían temor de regresar debido a la violencia y al antisemitismo de la posguerra. En el periodo inmediatamente posterior a la guerra, quienes no pudieron o no quisieron volver a casa con frecuencia se encontraron viviendo en campos de desplazados. Ahí muchos tuvieron que esperar años para poder emigrar a un nuevo hogar. Después del Holocausto, el mundo ha tenido dificultades para aceptar los horrores del genocidio, recordar a las víctimas y responsabilizar a los autores. Estos importantes esfuerzos continúan hasta hoy. Esta ha sido nuestra participación en cuanto al tema del Holocausto judío. Espero haya sido de su total agrado y comprensión.